Hola queridos estudiantes, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy día la clase que voy a dar es de Revolución Industrial, Imperialismo y Colonialismo en 10 minutos. Esto es reforzamiento y contextualización al siglo XX para segundo medio, y es lo que no alcanzaron a ver el año pasado, ¿no es cierto?, por causa del estallido social. Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es comprender el orden europeo a comienzos del siglo XVIII y fines del siglo XIX como antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Bien, chiquillos. Bueno, esto es lo que yo le acabo de decir. Es la contextualización, lo que tenemos que saber antes de iniciar nuestro segundo año medio, que empieza en el periodo entre guerras. Entonces, antes de comenzar, ¿se han preguntado lo que es una revolución? Si pueden, coloquen pausa en aquí y piensen ustedes qué reflexión les puede dar a ustedes la palabra revolución. ¿Ya? ¿Conocen alguno en la historia? Bueno, la definición de una revolución es un cambio brusco en un corto plazo que puede darse en ámbitos sociales, económicos, políticos o morales en una sociedad. Y la característica principal de esto es que una vez que esto ocurre, nunca más vuelve a ser igual. ¿Ya? ¿Cuál es un ejemplo más? Es un cambio radical. ¿Cuál es el ejemplo más característico en la historia? Bueno, la revolución neolítica. ¿Se acuerdan de la revolución neolítica? Esta es cuando el hombre, ¿no es cierto?, descubre la agricultura y pasa de ser un nómade que anda buscando, ¿no es cierto?, su alimento, a asentarse y pasa a ser sedentario. Entonces, después de eso, la humanidad empieza incluso la vida, ¿no es cierto?, en comunidad. ¿Ya? Eso fue la revolución neolítica o la revolución de la agricultura. Otros procesos de la historia pueden ser, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, y en este caso, bueno, vamos a hablar de la Revolución. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Industrial? Es que el hombre, miren, aquí, la sociedad en sí pasa de una sociedad agrícola tradicional a convertirse en una sociedad industrial, ¿ya? Donde la mecanización, la producción, las fuerzas de la producción cambian no solamente la expectativa de vida que tenían las personas, que antes, por ejemplo, para confeccionar un chaleco, varios campesinos, ¿no es cierto?, esquilaban a la oveja, lavaban la lana, la teñían, ¿no es cierto?, y hacían un chalequito. En cambio después, bueno, una máquina hizo toda esa labor y estos quedaron despojados, quedaron así como, ¿qué vamos a hacer ahora?, ¿no es cierto? Bueno, esa es la principal trascendencia de esta revolución industrial, que las máquinas empezaron a cambiar la forma de los humanos, porque ellos quedaron obsoletos, quedaron, ¿no es cierto?, de lado, entonces tuvieron que empezar a reformularse eso. Tiempo moderno, esa foto que está ahí es de Tiempo Moderno, de Charles Chaplin, es una película. Si tienen tiempo los invito a ver, porque ahí de forma como graciosa intenta mostrar lo que ocurrió. ¿Ya? Ya. La revolución industrial, chiquillos, nace en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra está está apartado de Europa geográficamente, entonces no había sido movida por los ideales de la Revolución Francesa. O sea, Napoleón no llegó allá. Y ellos ya tenían políticamente estaban muy organizados, cosa que ya esta organización política le dio paso a buscar nuevos, ¿no es cierto?, horizontes en lo económico. ¿Ya? Además de esto, ellos contaban con recursos naturales, como el carbón, el hierro, ¿no es cierto?, que no tenían otros países de Europa, y que les dio el impulso para avanzar. ¿Ya? Con este desarrollo, ¿no es cierto?, industrial, empieza una serie de acontecimientos, como el crecimiento de la población y un desarrollo técnico, ya que después vamos a ver dónde se producen efectos de máquinas, por ejemplo la máquina a vapor, el tren en este caso, como ustedes lo pueden conocer, que ayudó al transporte de todo el país, ¿ya? Entonces fue un avance muy grande. Bueno, ahí está la máquina de hilar, que fue la primera, ¿no es cierto?, maquinita que ayudó a las personas a la primera parte de la revolución, ¿ya? Entonces, el ferrocarril,
lo tienen, este PPT también está arriba para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a mirar estas imágenes. Como pueden ver ahí, ustedes, las fábricas, la vida en las fábricas cuando las personas se trasladaron en ellas era tremendo, porque no tenían horarios de trabajo, trabajaban los niños, y a las mujeres y a los niños les pagaban la mitad de lo que ganaba un hombre casado. Entonces, de eso también empezó a florecer un movimiento obrero, donde las personas asalariadas, ¿no es cierto?, empezaron a exigir derechos laborales. ¿Ya? Bueno, esto es lo más importante a modo de conclusión porque no puedo hacer un video muy largo. Entonces tenemos una primera etapa de la Revolución Industrial de 1760 a 1850. La primera se centra en Inglaterra, provocando profundos cambios como el surgimiento de nuevas fuentes de energía y de la técnica en la que es aplicada a distintas ramas, como por ejemplo la agricultura. La principal fuente de energía era el carbón, las materias primas, hierro para la construcción de maquinarias, y las características de esta primera, ¿no es cierto?, etapa de la revolución industrial es la invención de la máquina a vapor, el auge de la industria de la siderurgia y el textil, ferrocarril como medio de transporte, abastecimiento de mercados nacionales y comienzo de la apertura internacional. Atención con eso. Consolidación de la burguesía y el proletariado como clases sociales en el periodo. Y los trabajadores, bueno, estaban organizados. A través de la megaproducción, ¿no es cierto?, de lo que empezaron a generar, ¿no es cierto?, la capitalización de esto, empieza una distinción de clases sociales. Tenemos la burguesía que concentraba el poder económico y está el proletariado, que son los trabajadores, ¿ya? Luego pasamos a una segunda fase de la revolución industrial, que esta corresponde a la consolidación del proceso de cambio. Se destaca por la modificación de las fuentes energéticas, así como la expansión de la neutralización hacia la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que de la fuente de energía pasamos del carbón a usar el petróleo y la electricidad, de fuentes primarias como el hierro para la construcción de maquinaria, ahora usamos acero para la construcción de maquinaria. ¿Y qué pasó acá? ¿Cómo pasó? ¿Qué evolucionamos? Las características fundamentales: la invención de motores eléctricos y de explosión. ¿Qué significa esto, chiquillo? Aquí empezaron las primeras reacciones para los primeros automóviles, por ejemplo. El auge de la industria eléctrica y la expansión del rubro químico, creación de las vacunas. O sea, Luis Pasteur, chiquillo, recién inventó la penicilina en 1927. O sea, recién estamos entrando en un periodo de avance tecnológico que hace justamente una de las consecuencias de la revolución industrial. Apertura de mercados mundiales, comenzó la gran expansión colonial. Aquí también hay que ponerle ojo con respecto a esto, porque la revolución industrial es una característica intrínseca para el imperialismo que surge en el siglo XIX, ¿ya? Es una causa. Y finalmente aquí, si no habían trabajadores, ¿no es cierto?, organizados, producto de estas malas condiciones de trabajo, aquí sí ya los habían, ¿ya? Ahí teníamos un Carlitos Marx por ahí que ya había propagado, ¿no es cierto?, sus textos y le había puesto al mundo, ¿no es cierto?, que, bueno, la superestructura económica la hacen los trabajadores, ¿ya? Bueno, consecuencias de esta revolución industrial. La revolución industrial trajo cambios demográficos, porque una vez que las poblaciones, ¿no es cierto?, empiezan a crecer porque se iban a las ciudades, también, bueno, tuvieron mejoras sustanciales para poder comer mejor, ¿no es cierto? Sin embargo, seguían con este tipo de este capitalismo que había que tratar como de suplir de alguna forma, y eso también vino a convulsionar más adelante. Los cambios sociales, como ya le dije, donde se hace una suerte de, no una suerte, de disputa de clases sociales, donde la burguesía concentraba el poder y el proletariado era los trabajadores salariados, ¿no es cierto? Que esto empezaron a organizarse en distintas formas de organizaciones obreras. Y bueno, cambio económico, la diferencia entre los países industrializados y no industrializados, que empezaron ahí a mover por qué Inglaterra hace esto y yo no, y los cambios medioambientales. Ya, que hasta el día de hoy tenemos problemas con eso. Ya. Como les dije, chiquillos, los países europeos empezaron a mirar a Inglaterra y decían, oye, pero
¿por qué este está ganando harta plata y más encima está buscando como recursos y oye, nosotros también queremos hacer lo mismo? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estos países que no tenían estos recursos naturales empiezan a copiarle a Inglaterra, pero se van específicamente a África, aparte de Asia, aparte de América, a buscar aquellas cosas que ellos no tenían para hacer su propia revolución industrial. ¿Ya? Entonces aquí viene lo que es el llamado imperialismo y el colonialismo del siglo XIX. Imperialismo entonces es que aquellas grandes potencias o países, ¿no es cierto?, que tienen más recursos y más educación, por así decirlo de alguna forma, toman un continente y sacan, ¿no es cierto?, esto. Es lo mismo que pasó en el siglo XV, ¿no es cierto?, con la llegada de los españoles, por ejemplo, a América, ¿ya? Pero esto fue en el siglo XIX. Se extrajeron entonces materias primas de ahí, ¿no es cierto?, y se empezó un colonialismo ¿cómo se llaman? Estos nuevos continentes. Estos nuevos continentes, el continente arrasado. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a este monito que me gusta mucho, que es causa del imperialismo económica motivada por la necesidad de buscar mano de obra barata, nuevos mercados, nuevas materias primas. Política, basada en la necesidad de controlar las zonas estratégicas y buscar el prestigio internacional. ¿Por qué zonas estratégicas? Porque si ellos encontraban un puerto que tuvieran que pasar todos por ahí, bueno, ellos iban a cobrar una suerte de como de peaje, ¿ya? Y prestigio internacional. Obvio, si yo tengo más colonias, voy a ser más respetado. Por eso ahí podríamos entender, por ejemplo, por qué Argentina tuvo una guerra por las Islas Malvinas, ¿no es cierto?, con Inglaterra. Ya, demográficos, para colocar los excedentes de la población, ¿ya? ¿Qué cosa? Como aquí ellos empezaron a producir, ¿no es cierto? Ya tenían todas satisfechas sus necesidades, entonces ¿qué empezaron a hacer? La empezaron a vender. ¿Ya? Ideológicas que son de la naturaleza muy diversa, por ejemplo, la superioridad de la raza blanca, el interés por conocer y viajar nuevas rutas o países y civilizar a otros pueblos, pero eso ya es como más del siglo XV, ¿ya? Pero esto pasó también, por ejemplo, con Francia, con Haití. Ellos asumían que ellos lo iban a ir prácticamente a salvar y lo único que hicieron fue dejarlos más, ¿ya? ¿Cuáles son las grandes superpotencias colonialistas las potencias imperialistas de este periodo? Inglaterra, ¿no es cierto?, Francia y algunas como Holanda, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica, España. Aquí yo les pongo su mapa, ¿ya? La síntesis entonces es que la revolución industrial fue un proceso de muchísima importancia para el conjunto de la sociedad de ese tiempo, pero también para la actualidad de la sociedad de nuestros días, ya que introdujo inventos y modificaciones que transformaron por completo la forma de vivir en conjunto de las personas. El desarrollo de la gran escala influyó en el surgimiento de potencias interesadas por producir más y obtener mayores ganancias. Esto la condujo a buscar nuevos territorios para conquistar, extraer de ellos materias primas y crear nuevos mercados. Este nuevo contexto dará inicio al proceso histórico conocido con el nombre de colonialismo e imperialismo. La revolución industrial generó un contexto favorable para la expansión colonialista de las potencias europeas en busca de nuevos territorios y mercados, con el fin de continuar su desarrollo industrial a paso acelerado. Para los territorios colonizados, este proceso tuvo algunos efectos beneficiosos, como por ejemplo la introducción de avances tecnológicos, pero también otros negativos como la imposición de una cultura sobre otra. Para Europa, además de la expansión de sus territorios, obtención de materias primas y desarrollo industrial. Este proceso generó rivalidad entre los países que poseían colonias, los que posteriormente sería una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, chiquillos, la idea de este trabajo es que ustedes puedan leer de nuevo este PPT y preguntas, ¿ya? Les va a servir para poder contestar la prueba que vamos a dejar. Hay nueva fecha para el 11 de mayo y la voy a hacer prueba tipo test. Ya les voy a mandar el documento y ustedes tienen que responderlo ahí, ¿ya? Pero ahí les voy a dar todas las indicaciones, ¿ok? Aquí van unos anexos también de YouTube para que ustedes lo vean. Eso es, chiquillos, que estén bien. Cuídense. Chao, chao.